Bien, voy a leer todo el capítulo y quiero que pongan atención a lo que voy a leer y luego voy a volver. Primero voy a hacer una introducción muy larga y luego voy a volver ya al texto, ¿ok? El título del mensaje es La necesidad de disciplina en la iglesia. La necesidad de disciplina en la iglesia. De nuestra serie de 1 Corintios llamada Una iglesia que vive en espíritu y santidad. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. No sé si algunos de ustedes que son padres, les haya sucedido algo así. Que alguien se te acerca y te pide que por favor intervengas para poner distancia, alejando a tu hijo o tu hija de sus hijos o hijas, porque tu hijo o hija está siendo una mala influencia para la vida de sus hijos. Y aunque tu primera reacción pudiera ser el defender a tu hijo, juzgar a la otra persona, qué mamá tan exagerada o qué niño tan mentiroso, etcétera, la verdad es que un comentario como estos te duele, te afecta, te hace evaluar si realmente estás siendo un buen padre, si realmente estás haciendo y trayendo instrucción y disciplina a tu hijo correctamente. Hasta te puedes llegar a preguntar si realmente tu hijo está viviendo una vida doble y en la casa comportándose de una manera, pero con los amigos comportándose de otra, al punto que los papás de uno de sus amigos te venga y te pida, por favor, ya no quiero que tu hijo y mi hijo tengan algo que ver.
La verdad de las cosas es que los hijos viven a veces doble vidas, ¿verdad? En la casa son de una manera, dan una impresión, y fuera de la casa son completamente diferentes. Pues, ¿qué pasa cuando en la iglesia hay personas que están siendo una mala influencia para los demás? ¿Qué pasa cuando ignoramos o toleramos el pecado en nuestras vidas o lo toleramos en las vidas de otras personas en la iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que la Biblia nos pide que hagamos? ¿Que lo toleremos o que lo corrijamos? ¿Y qué pasa si esa persona no quiere escuchar la corrección? Se resiste a cambiar, se resiste a arrepentirse. Pues ese es el tema que Pablo quiere tratar aquí ahora con los corintios. Un caso de inmoralidad sexual grave, un caso de incesto, yendo en contra de la palabra de Dios que prohibía que un hombre tuviera relaciones sexuales o se casara con su madrastra. Aparentemente ese es el caso de lo que estamos viendo aquí, y no sabemos si estaba casado con ella, o sea que ella hubiera enviudado, una cosa así, luego el hijo se casara con ella, o si estaba teniendo relaciones sexuales con ella y el padre todavía vivía. No sabemos los detalles, pero sí sabemos que está teniendo, que la ha tomado como mujer. Okay. Entonces lo más probable es que esté hablando de que se había casado con ella. Lo que quiero hacer yo ahorita, antes de hablar de la disciplina de la iglesia, creo que es importante que tengamos un entendimiento de cómo Dios corrige el pecado en su iglesia, que hablemos un poco de la corrección del Señor. Porque lo que está tratando Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 5 es un caso grave, ¿verdad? Pero nosotros a lo mejor no vivimos el caso grave, pero sí podemos estar viviendo otros casos que nos van a llevar a casos graves si no los corregimos. Entonces yo quiero hablar un poquito de la disciplina y quiero hablar un poquito de la corrección, pero quiero que tengamos la base correcta. Entonces yo les voy a pedir que abran sus Biblias, que dejen ahí marcadito, ahí pónganle el listón o pónganle el dedo o pónganle un papel y se vayan a Hebreos capítulo 12, que es el pasaje clásico que habla sobre la disciplina. Antes de ver la disciplina en la iglesia, yo quisiera que viéramos la disciplina en general, la que trata continuamente el Señor con su iglesia, con sus hijos. Hebreos capítulo 12 y más para adelante, recuerden que Hebreos es la primera carta que está escrita a los hebreos, que ya no es una carta paulina. Okay. Después de Hebreos sigue Santiago, que también ya son las cartas católicas que están dirigidas a toda la iglesia. Hebreos capítulo 12 se dice católico porque católico quiere decir universal. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 4, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, y este es un texto que viene del Antiguo Testamento. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Y noten aquí que se sube un poquito de tono y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes. Noten esto,
todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Y la verdad es que muchos de nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, como mejor entendían. Pero Él nos disciplina para nuestro bien. Noten esto, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Este texto lo que nos está diciendo es que el Señor tiene medios para impartir corrección y disciplina a nuestras vidas y que cada uno de nosotros necesitamos corrección y disciplina. Y uno de esos medios que Él desea utilizar y que ha establecido de manera formal para que funcione en la disciplina y la corrección es el medio de los miembros de la iglesia. Así como nos utilizan nuestros padres para disciplinarnos cuando estamos pequeños, también utiliza a la iglesia para corregirnos cuando ya estamos grandecitos. Lo que este texto nos dice es que Dios quiere utilizarte a ti y a mí para corregirnos mutuamente. Y la razón es, Dios quiere una iglesia santa. Este es uno de los primeros textos que aparecen aquí en donde específicamente el Señor en Corintios viene a traer corrección para traer santidad a su iglesia. Dios quiere una iglesia santa. Nos salvó para santificarnos, no para dejarnos como estábamos. Algunas personas dicen, sí, Dios te ama así como tú eres. Pues sí, Dios te ama así como tú eres, pero no para dejarte así, sino para cambiarte, hacerte a la imagen de Cristo Jesús. Y hay un error ahí en el entendimiento de la gracia de pensar que Dios me ama sea yo como sea, ¿no? Sí, si tú insistes en seguir tus viejos caminos, Dios te va a corregir. ¿Ok? Y quiero que noten que en un principio dice Dios disciplina y reprende, y la reprensión es verbal. Reprende al que ama. ¿Ok? Reprende al que ama. Lo disciplina por medio de la reprensión. Pero luego cuando no escuchamos la reprensión, dice, y azota al que recibe como hijo. El azote está haciendo referencia a los latigazos como los que le dieron al Señor Jesús o al apóstol Pablo. El azote se daba públicamente. Cuando Dios interviene en nuestras vidas y se destapa nuestro pecado públicamente, se hace público, entonces ya el Señor está trayendo un azote sobre nuestra vida, porque no escuchamos cuando se nos trajo la reprensión y la corrección. Yo he estado con personas que les traigo una corrección a su vida, me dicen que sí, que cómo no, claro, no me escuchan. Meses después vienen otra vez diciendo, no, fíjate que aquí pues me pasó esto y esto y todo. Siento que el Señor me está llamando la atención. Y le dije, pues luego, órale. Se vuelve a traer una segunda reprensión. No me escuchan. Vienen la tercera vez y me dicen, no, pues es que ya se destapó todo el asunto aquí, ¿verdad? Ahora estoy enfrentando consecuencias. Ahora ya estoy sufriendo esto. Ya hubo un problema, ya me dejó mi esposa, ya perdí mi negocio, ya pasó esto con mi hijo, etcétera, etcétera. Ya no se puede ocultar, ya no se puede manejar individual.
ya es algo abierto, es algo público, ya trae consecuencias más dolorosas. Yo siempre les digo a mis hijos, los azotes son para los burros, a los que no escuchan ni atienden cuando se les habla bonito. Entonces la corrección es algo que nosotros necesitamos. Y como iglesia, hermanos, nosotros necesitamos crecer en la aplicación de la corrección y la disciplina. La Biblia nos llama a que nos corrijamos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros. Pero esa corrección es una expresión de nuestro amor y cuidado mutuo. Es algo que hacemos porque nos amamos. Como hermanos nos cuidamos. Y lo que pasa en las iglesias es que cuando vemos que el hermano anda mal, ¿qué es lo que hacemos? Venimos con ellos a su lado y decir, hermano, quiero platicar contigo. O más bien vamos y platicamos con alguien más y decimos, uy, qué tremendo este muchacho, ¿verdad? Mira, y más aquella, fulano, ¿ya supiste lo que anda haciendo? No, hombre, que no entiende. Hablan ahí, no escucha la predicación y no hace nada y es indisciplinado, desordenado, etcétera. A veces es más fácil murmurar sobre los pecados de otros que ayudarnos mutuamente a corregirnos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque se nos hace muy difícil, se nos hace riesgoso confrontar a otra persona, porque el 99% de todos los casos cuando hemos ido o queremos corregir a alguien, la otra persona reacciona mal, se enoja, se justifica, nos la devuelve. ¿Verdad? Lo más común es, oye hermano, pues quería traerte algo, fíjate que observé esto, déjame ayudarte, quiero servirte, mira. Ah, sí, ¿tú quién te crees? ¿A poco tú muy santo? Tú también mira esto y esto y esto otro, primero quítate la viga de tu ojo antes de que vengas a buscarme a mí la astilla y esto y tal. Y ya se rompió la relación. Entonces, la disciplina, la corrección, hermanos, es algo que los creyentes necesitamos, que la iglesia necesita. Es algo que nosotros aquí debemos de practicar. Es parte de ser un discípulo. Hemos estado hablando de ser discípulos, de ser buenos discípulos. Y nosotros dentro de nuestro concepto de ser un discípulo tiene que haber una categoría de decir yo necesito ser corregido. ¿Okay? Imagínense ustedes nomás un deportista, ahorita que está la serie mundial, ¿verdad? Un bateador que de repente empieza a agarrar una maña ahí, ¿verdad? Y empieza a torcer la muñeca mal cuando le quiere pegar al bat y puro foul y puro foul y puro foul. Y viene el coach de bateo con él y le dice, mira, ya me fijé, aquí tengo unas fotos, tengo un video, estás torciendo mal la muñeca, estás agarrando mal el bat, ya agarraste una maña. Imagínense que ese jugador le diga, ay, ¿tú qué? ¿Y tú qué? ¿Quién te puso a ti para andarme diciendo yo quiero batear como a mí se me pega mi relajada? Y si yo me siento así más a gusto, ¿a ti qué? Oíme, si no aceptas corrección, nunca vas a mejorar. Pues ya está en las tiendas de comida rápida. O sea, comida que no recomendaríamos nosotros necesariamente como la más deliciosa. Se acercan contigo y te dan una tarjetita y dicen, ¿nos pudieras hacer tus comentarios buenos o malos? O sea, queremos crecer, queremos mejorar. Corrígenos. No, pues que la hamburguesa estaba fría, ¿verdad? Y no las papitas grasosas, demasiada sal, tengan cuidado, se tardaron 2 minutos en servirme y me impacienté. O sea, nos piden corrección. Y nosotros que estamos sirviendo al Dios vivo y que tenemos el propósito de agradar a Dios, nos ofendemos si alguien quiere traernos retroalimentación sobre nuestra vida. ¿Por qué necesitamos corrección? Porque necesitamos que otros vengan y vean y nos señalen lo que nosotros no podemos ver. ¿Ok? El otro día que estábamos que Abelardo y yo, ahora que andábamos de viaje, en una ocasión le pregunté y en otra ocasión no le pregunté, pero él me dijo que traía yo así como que una rama de ensalada atorada en el diente, ¿verdad? Me pregunté, ¿y traigo algo así? Y me dice, sí, así me hizo la cara, así como que, uy, guácala.
Yo pudiera andar todo el día. Imagínense que yo fuera a ver al un director de un seminario, el seminario más importante en Estados Unidos, ¿verdad? Con un pedazo de lechuga atorado en el diente, ¿verdad? El otro viéndome así, ¿verdad? Hermanos, necesitamos que otros nos señalen, que otros nos digan, ¿verdad? Oye, fuiste al baño y pisaste ahí un pedazo de papel del baño y saliste caminando y traes una estela ahí de papel del baño caminando y tú ni cuenta y andas caminando como si nada, ¿verdad? Le subiste a predicar y no te fijaste si traes la bragueta arriba. O sea, necesitamos que la gente nos diga, ¿verdad? Por eso es que necesitamos, la gente es la que nos puede ayudar a ver lo que hay en nuestra vida que nosotros no vemos. Por lo tanto, la disciplina y la corrección empieza con nuestra invitación de que otros hablen a nuestras vidas. Pero no como las mujeres que le van y le preguntan a su marido, oye, con este vestido me veo gorda. Y el pobre marido le ponen un cuatrote ahí, ¿verdad? Que todo lo que diga, o sea, está perdido. Por eso es que los maridos se hacen mudos, ¿verdad? Y se quedan así, como lampareados. ¿Qué digo, verdad? ¿Para qué le preguntan si no van a aceptar su comentario? Y se le dice, no, fíjate que sí te ves como unos 5 kilos de más, o sea, te vas a ofender, entonces no preguntes, ¿verdad? No, invitando a las otras personas, oye, hay algo en mi vida que tú observas que me serviría a mí para crecer, para cambiar. O sea, te prometo que lo que me digas, no me voy a enojar, no me voy a justificar, no te la voy a devolver, te voy a escuchar, te voy a hacer preguntas, lo voy a escribir, lo voy a traer delante del Señor y lo voy a considerar en serio. Imagínate tú que uno de tus hijos venga contigo y te diga, papá, ¿hay algún área de mi vida en la que a ti te gustaría que yo cambiara? Yo quiero pedirte que me ayudes a crecer y que lo traigas y me señales y me comprometo, papá, a hacer un buen esfuerzo para cambiar en esa área de tu vida. Yo sé que para la mayoría de los papás aquí esa es su fantasía y su sueño, ¿verdad? Pero así debería ser la iglesia. Es más, así deberían ser los hijos con sus padres. Yo quiero, antes de entrar al tema de la disciplina, que veamos 5 requisitos para la corrección. 5 requisitos para la corrección. Número 1, no hay corrección sin amor. Debemos ganarnos el derecho de traerle corrección a otra persona. No hay corrección sin amor. Si la otra persona no está convencida de tu amor, tal vez tú no seas la persona que deba traerle corrección. Debemos de vivir vidas de amor y de apoyo mutuamente, de tal forma que se establezcan los puentes para poder tener el derecho de traerle corrección a los hermanos. Okay. Por eso es que la relación en sus grupos de casa es tan importante, porque ahí ustedes están meses viviendo, sirviéndose, amándose, orando unos por otros, para que cuando haya una necesidad, esos hermanos que te conocen, que te han servido, que te han ayudado, que te han apoyado, puedan venir contigo y decirte, hermano, ¿me permites hacerte un comentario? Y tú se lo recibas. Yo he sido corregido por personas de las cuales nunca he recibido una palabra de aliento o de apoyo. Y se los recibo, ¿okay? Sí les recibo sus comentarios, se los agradezco.
Pero os voy a decir una cosa, se lo recibo con una reserva. Porque me tengo que cuestionar qué es su motivación en traérmelo. Sin embargo, cuando viene un amigo que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, que ha estado apoyándome, sirviéndome, alentándome, cuando esa persona viene y me dice, ¿sabes qué? Te puedo hacer un comentario. Es muy diferente. Número 2. Todos necesitamos corrección. Nadie está exenta de la corrección. Nunca dejaremos de necesitar esa ayuda. ¿Ok? Entonces, por favor, que nadie esté pensando que yo tengo que traerle corrección a otra persona. Más bien la actitud es, yo necesito corrección. Todos necesitamos corrección, por lo tanto lo que hay que estar es buscando la corrección en lugar de buscar darla, buscar recibirla. ¿Ok? Y por lo tanto, si todos necesitamos corrección, todos podemos corregirnos unos a otros. La persona que más me ha corregido en mi vida es mi esposa. Mis hijos me han corregido múltiples veces. Mis hermanos en la carne me han corregido múltiples veces. Bueno, me han corregido hasta personas que vienen a visitar la iglesia. Personas que no son ni siquiera creyentes, que me hacen un comentario que yo lo recibo y digo, ¿me está hablando el Señor? ¿Okay? Nuestro corazón debe ser tal que estemos dispuestos a escuchar hasta un niño que nos trae una observación válida a nuestras vidas. Si estamos buscando retroalimentación, si estamos buscando crecer, vamos a escuchar los comentarios de los demás. En lugar de resistir, en lugar de rechazar, en lugar de juzgar, en lugar de oponernos, en lugar de poner una barrera. Escucha la reprensión y sé sabio. Solamente los necios no escuchan. Y no quieres ser un necio. Número 3. Empezamos a corregir con el aliento, la instrucción y el discipulado. ¿Okay? No llegas diciendo, esto está mal. La corrección empieza con el aliento. Y el aliento es a perseverar en Cristo. El aliento es decir, el error que cometía yo como padre, y que probablemente muchos padres cometemos, es que cuando traemos corrección a nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros hijos, casi siempre es para darles corrección, en lugar de que sean 10 veces que les traemos aliento por una corrección. Entonces empezamos a traer aliento, oye, veo que estás cambiando, veo que has crecido en esta área, qué bueno, estás avanzando, te veo aquí, etcétera. La corrección viene cuando tú vienes trayendo aliento y estimulas a que le sigan por ahí. Mira, vas por acá, síguele por ahí. La otra es la instrucción. Muchas veces lo que pasa es que somos ignorantes de la palabra de Dios o de las consecuencias o de cosas que estamos haciendo y nosotros no sabemos que están mal. Entonces la actitud debe ser, oye, ¿tú ya sabías que, por ejemplo, la Escritura dice que esto desagrada a Dios, que tiene consecuencias, que ofende a los demás? ¿Sabías tú que tuviste esta actitud y afectó a otras personas? Entonces tiene que venir una instrucción, así como diciendo, conoce, mira, déjame te ayudo y te instruyo en algo que tal vez tú ignorabas. Y la otra le puse yo aquí, el discipulado, porque simplemente muchas veces cometemos errores simple y sencillamente por nuestra inmadurez. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que alguien venga y nos diga, eres un inmaduro. No, eso no sirve de nada. Pero ayuda mucho cuando un hermano mayor, una hermana mayor, vienen a nuestro lado como discípulos y vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Me doy cuenta, mira, que aquí estás batallando en esta área. Yo quiero ayudarte, apoyarte y que juntos avancemos en esto.
el testimonio más tremendo que he escuchado en mi vida de una esposa para con su esposo es una mujer que le dijo a su esposo y dijo: hermanos, yo quiero que sepan que mi esposo, cuando ha habido errores en mi vida, pecado en mi vida, siempre ha venido a ponerse a mi lado. Y lo he sentido como un apoyo y un hermano que me ayuda a mí a crecer. Y no como alguien que viene sobre mí a señalarme lo que está mal. Entonces, la corrección empieza con el aliento, la instrucción y el discipulado. Número 4. La corrección viene después de la paciencia. La Biblia nos llama en 1 Corintios capítulo 13 a que nos amemos los unos a los otros, y dentro de ese amarse viene el soportarnos unos a otros y el que no tomemos en cuenta la ofensa del hermano. Entonces no corregimos porque alguien nos ofendió, ¿verdad? Y no venimos: hermano, yo sé que tengo esto contra ti, me ofendiste. No, ¿sabes qué? Extiéndele paciencia al hermano, extiéndele amor, toléralo, o sea, sopórtalo, perdón, no tolera, soporta eso, llévalo tú. Okay. El llamado principal no es a que él te pida perdón, el llamado principal es a que tú no tomes en cuenta la ofensa. Si simplemente hiciéramos eso, hermanos, no saben ustedes la cantidad de problemas que se resolverían si no tomáramos ofensa. Pero somos de piel delgadititita, ¿verdad? Mi papá, antes de morir, tenía tantos años ya convaleciente en la cama que la piel la tenía pegada a los huesitos, o sea, no tenía nada abajo. Entonces, si lo tocaban mal, si lo manipulaban a la hora de voltearlo en la cama o algo, le hacían un moretón. Pero era un anciano que tenía 4 años en una cama. Y a nosotros nos tocan y nos ofendemos. Y pensamos que estamos bien nosotros, cuando que el amor dice que nosotros debemos dejar pasar por alto la ofensa y no ofendernos. Si esa persona te sigue ofende y ofende y ofende y ofende, entonces tú dices: ¿sabes qué? Mira, hermano, probablemente lo que estás haciendo conmigo lo estás haciendo con otras personas y te estás generando problemas. Déjame te comparto cómo me siento yo cuando vienes y me dices esas cosas. Yo no te lo tomo en cuenta, yo te perdono, o sea, yo no me ofendo. Pero si estás actuando así, estás ofendiendo a otras personas, a lo mejor algunos que no son ni creyentes, y pues no vas a ganar puntos con ellos. La corrección viene después de la paciencia. ¿Okay? Recuerden ustedes que Jesús, por ejemplo, cuando redarguyó a los fariseos, les decía que los fariseos eran tan piquis, dicen los americanos. Dice que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Y a veces nosotros también, ¿verdad? Hay una ofensa, hay un mosquito, nos viene y nos pica el mosquito. ¡Ay, me picó el mosquito! ¡Tú fuiste! Y queremos traer corrección. Y es un mosquito. ¿Okay? Entonces, la corrección viene después de la paciencia. No se trata de andarle buscando detalles al hermano. Recuerda que todos estamos en un proceso de santificación, todos estamos creciendo y todos estamos cambiando. Aquí no hay nadie que ya llegó, que ya es como Jesús. Y si lo hay, que nos diga, porque quiere decir que Jesús entonces ya regresó y no nos dimos cuenta. Pero que yo sepa, no he visto todavía aquí a alguien que sea igualito que Jesús. Y por último, la disciplina de la iglesia es para el pecador no arrepentido. ¿Okay? Cuando el hermano insiste en continuar pecando abiertamente, entonces es cuando es necesario otro proceso que se llama disciplina de la iglesia. Así como hablamos ahorita de la disciplina en Hebreos, la reprensión en Hebreos y luego el azote,
primero viene un proceso en que las personas nos pueden redarguir, la cual yo les suplico que hagan caso, que escuchen, porque después, hermanos, porque Dios nos ama, si no escuchamos, vamos a recibir el azote. ¿Ok? Entonces, la disciplina tiene la intención de disuadirnos, de influir nuestra voluntad para que dejemos de hacerle caso a nuestra carne. El niño, cuando se trae corrección corporal al niño, el niño no deja de robarse las galletas o de pegarle a su hermanita porque está convencido que eso está mal. El niño deja de hacer aquello porque ya no quiere que le den una vara. Punto. Fue cambiada su voluntad porque las consecuencias llegaron a un punto que son peores que seguir haciendo lo que quiere hacer. Y a veces cuando no escuchamos, entonces tiene que venir algo en nuestras vidas que mueva nuestra voluntad. Pecamos porque queremos pecar. Que nadie le eche la culpa al diablo, que nadie le eche ni siquiera la culpa a su carne. ¿Ok? La concupiscencia viene en nuestra carne y esa carne dice la Biblia que nos seduce. Eso implica que está cambiando algo adentro de nosotros. Nos seduce, nos lleva a tomar una decisión. Pecamos porque nuestra voluntad está en pecar, porque queremos. Entonces la disciplina es tal que viene a nuestras vidas para que ya no queramos pecar. La carne siempre la vamos a tener, pero tiene que cambiar nuestra voluntad, hacer la voluntad de Dios y ya no la nuestra. ¿Ok? Bien, esa es la introducción. Ahora vamos al texto de nuevo, 1 Corintios capítulo 5. Lo que Pablo está trayendo, y nomás voy a hablar aquí de dos cosas, dos puntos en este texto. No me voy a meter al detalle, lo voy a hablar así en términos generales. Pero Pablo lo que está trayendo en la primera parte es que el pecado no arrepentido de este hermano necesitaba ser juzgado. Necesitaba ser juzgado. Él usa la palabra juicio. Él dice, ¿verdad?, que ellos juzgaban y él mismo dice, yo ya he juzgado al que cometió el pecado. En otras palabras, estaba viendo un juicio, pero un juicio incorrecto de parte de los corintios. En la vez anterior, cuando predicó Abelardo, él hablaba del juicio que ellos estaban haciendo sobre Pablo, y Pablo les dice, ustedes son unos arrogantes, están juzgándome. O sea, hay una arrogancia en donde ellos estaban tomando el derecho, la atribución de juzgar a un apóstol. Bueno, aquí Pablo está diciendo, ustedes siguen siendo arrogantes, pero no por juzgar el pecado, sino por juzgarlo mal. O sea, lo estaban juzgando en tolerancia. Cuando no juzgas correctamente el pecado, juzgamos de manera indirecta que el pecado no necesita ser juzgado. O sea, estamos juzgando indirectamente la palabra de Dios. Y algunos piensan, porque en el versículo 2 y en el versículo 6 habla de que os habéis vuelto arrogantes. En el versículo 6 dice, vuestra jactancia, se estaban jactando de que este hermano estaba teniendo, relaciones y se había juntado con su madrastra. De eso se estarían jactando. Lo más probable es que se estaban jactando de que ellos eran muy progresivos. No, sí, es que nosotros le dimos oportunidad porque sabes que se quieren tanto, hacen tan buena pareja, algo así, ¿verdad? Estaba pasando, que ellos estaban tolerando algo que en la Escritura estaba estrictamente prohibido. O sea, estaban juzgando que ellos estaban por encima de tener que obedecer los mandamientos del Señor. Y dice Pablo, pues si hasta Corinto era una ciudad perversa, inmoral, donde había prostitución abierta, sagrada, o sea, cosas que había en esta ciudad que eran terribles. Y Pablo les dice, ni siquiera en el mundo, ni siquiera allá afuera se hace lo que ustedes están tolerando adentro.
Entonces Pablo les dice, es necesario que se juzgue. ¿Por qué? Porque el pecado obviamente contrista al Señor, obviamente atenta contra la santidad del Señor, pero daña a la iglesia, tiene consecuencias para con la iglesia. Y él lo pone así en el versículo 6, lo pone como diciendo, la levadura fermenta toda la masa. Es como el ejemplo que yo les he puesto. Si tú tienes un vaso de leche, blanco, fresco, recién sacado del refrigerador, así rica la leche, fresquecita. Y viene una mosca y cae en la leche. Se sacude la mosca. Se levanta la mosca y se va. Ya nadó un ratito ahí mientras se sacudió las alitas y a lo mejor dejó por ahí una manchita, ¿verdad? De algo. ¿Y tú qué dices? No pasa nada. La mosca contaminó todo el vaso. Es una mosquita. Pero ya tú dices, no. Bueno, habrá algunos que sí se la toman, ¿verdad? Dicen, no pasa nada, ¿verdad? O te pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú en el dedo chiquito, en la punta de la uña, te sale una bolita, un granito, vas con el doctor, oiga, me molesta este granito, como que me duele, cuando escribo me raspa y me duele, me molesta, lo ve el doctor y dice, wow, es un cáncer. ¿Qué le vas a decir? No pasa nada, como es el dedito, déjemelo. Dice, moche, te vas a quedar sin dedo, viejo. Adelante. ¿Por qué? Porque sabes que ese cáncer va a afectar todo tu cuerpo. Es lo mismo con el pecado. Hay consecuencias. Y yo quiero recordarles, y en su tarea les puse que regresaran y revisaran ustedes la carta de Jesús a la iglesia de Tiatira, de cómo Él les habla, porque había gente ahí que estaba tolerando a una falsa profetisa, una mujer que estaba promoviendo la inmoralidad adentro de la iglesia. Y la severidad con la que el Señor habla al respecto. Y entonces hay consecuencias. Entonces la disciplina tiene el propósito de preservar la iglesia de esa contaminación, lo que afecta a la santidad de la iglesia. Si Dios es santo, vamos a ver nosotros en Corintios que Él llama a la iglesia su templo. Su templo tiene que ser santo. Nosotros, su pueblo, tiene que ser santos. Fuimos llamados a ser un pueblo santo. Entonces, cuando hay pecado que no es arrepentido, que no es confesado y arrepentido, entonces tiene que haber disciplina. Ahora, lo tremendo de esto, yo sé que algunos de ustedes se sacudieron cuando en el versículo 5 dice, entregad a ese tal. Casi se ve como Pablo diciendo, entréguenme a ese tipo. A Satanás. Dice, para la destrucción de su carne. ¿Qué es eso? ¿Cómo que lo están entregando a Satanás? No es la única instancia en que Pablo le entregaba a alguien a Satanás. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que esa persona tenía que ser expulsado de la iglesia, porque ahí termina, expulsad entre vosotros al malvado, pónganlo afuera, entréguenlo a Satanás. ¿Por qué? Que si hay alguien que está pecando deliberadamente, la única manera de purificar la iglesia es expulsar esa contaminación, es expulsar a esa persona. Y cuando habla de ponerlo a disposición en las manos de Satanás, es que la iglesia, hermanos, tiene la cobertura del Señor. Satanás no puede venir y hacer lo que él se le pegue su regalada gana aquí. Estamos bajo una cobertura. Por eso hablamos de la cobertura de la iglesia, la cobertura de los pastores. O sea, hay una cobertura que nos protege del ataque del enemigo. Es lo que les digo yo a los jóvenes. Les digo, ustedes no se salgan de la cobertura de sus padres. Eventualmente ustedes serán cobertura, pero ahorita no se salgan de la cobertura de sus padres. Ustedes están bajo
que dice, obedeced a vuestros padres, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. Si tú te sales de esa cobertura, no te va a ir bien. Si tú te sales de la cobertura de la iglesia, no te va a ir bien. Entonces, cuando te expulsan, eso equivale a una excomunión, eso equivale a que la persona queda fuera de esa cobertura, ¿ok? Y entonces queda a la merced de Satanás. El diablo puede hacer con esa persona lo que quiera. Cuando toda la gente que está fuera está a la merced del diablo. Y cuando el diablo ve a uno que fue puesto por su pecado, dice, ahora sí, este es mío. Y dice Pablo, pónganlo afuera para que su carne sea destruida. Algunos piensan, Pablo lo estaba sentenciando a muerte, ¿verdad? Y sabemos que aquellos que, ¿cómo se llama el esposo de Zafira? Ananías y Zafira, le mintieron al Espíritu Santo, cayeron muertos. Entonces era una cosa terrible, ¿verdad? Ofender a Dios en la iglesia primitiva. Pero no creo que Pablo estaba condenándolo a muerte, porque vemos nosotros en 2 Corintios que este hombre se arrepintió. Y Pablo le dijo, recíbanlo. Entonces, vemos aquí que lo que está sucediendo es que la disciplina era ponerlo afuera para purificar la iglesia, pero también para que esa persona cosechara consecuencias dolorosas. Y que esas consecuencias dolorosas lo llevaran al arrepentimiento. Yo leí una cosa cuando estaba estudiando la historia de la iglesia acerca del razonamiento durante los tiempos de la Inquisición de quemar a los pecadores. ¿Saben ustedes por qué quemaban a la gente que los consideraban herejes o a las brujas o a los adultos? O sea, ¿por qué los quemaban? Porque era una ejecución que tardaba tiempo, traía mucho dolor, pero las personas no se morían inmediatamente. El razonamiento, y digo, no quiero decir que estoy de acuerdo en la hoguera, ¿verdad? Ni nada, pero el razonamiento de los antiguos era este: esas personas están en pecados y se va a perder su alma. Entonces nosotros tenemos que hacer algo para que esa persona se arrepienta. Entonces lo vamos a condenar a muerte, pero no les vamos a cortar la cabeza. Los vamos a poner en la hoguera para que cuando sientan el calorcito, como si estuvieran en el infierno, digan, no, yo me arrepiento. Ese era el razonamiento de la hoguera, que el calor de las llamas que los iba empezando a quemar, o sea, los llevara al arrepentimiento antes de morir. Y eso es lo que dice Pablo aquí, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, la excomunión tenía el propósito de que la persona se arrepintiera, aunque sufriera físicamente, con tal de que al arrepentirse se salvara su alma. Ahora, la disciplina, aquí Pablo se saltea el proceso de la disciplina porque estos hombres no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y el proceso de la disciplina viene en el capítulo 18 del libro de Mateo. ¿Ok? Y lo voy a leer. En Mateo 18:15 dice así, si quieren no lo busquen, véanlo aquí para que no se pierda tiempo, léanlo aquí en la pantalla. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Vean que es una reprensión verbal. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Primer paso en el proceso de la disciplina. Y ahí sí, ya cuando una persona está pecando deliberadamente, lo primero que hay que hacer es ir y hablar con él. No es ir a chismearle al pastor, ¿okay? No es ir a murmurar contra otros para que todos estén de acuerdo que esa persona necesita ser reprendida. Es que tú vayas y le hables con amor y lo reprendas para que la persona se arrepienta. ¿Okay? Número 2, versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Ya se hizo un poquito más pública la cosa.
Ya llevaste a 2 o 3 testigos a que verificaran que efectivamente de una manera correcta tú estás reprendiendo al hermano. Hermano, eso que tú estás haciendo está mal. Yo veo cómo estás tratando a tu esposa. Yo veo que la tienes abandonada. Yo veo que no estás cuidando de tus hijos. Hermano, eso no se debe hacer. Estás desobedeciendo la palabra de Dios, estás descuidando tu familia, estás siendo irresponsable, estás siendo etcétera, etcétera. Entonces hay ya 2 o 3 testigos. Paso número 3, versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, o sea, a ti y a los testigos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En otras palabras, sea para ti ya considerado como si fuera un pecador, como si fuera una persona no salva. Versículo 18, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este texto se ha malinterpretado tremendamente con esto de lo del atar en la tierra y en el cielo, como si nosotros tuviéramos una autoridad ahí. Esto se está haciendo referencia a la autoridad que tiene la iglesia, que cuando la iglesia actúa como iglesia, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en un juicio y decimos, vamos a desatar a este hermano, lo vamos a soltar y lo vamos a poner afuera. Dice, en el cielo, allá lo van a tomar en nota y van a decir, hey, allá ya expulsaron al hermano. Eso es lo que está hablando ahí. Por eso es que Pablo, cuando les escribe, les dice, yo desde aquí, aunque no esté con ustedes presente, yo ya he juzgado al hermano, yo ya estoy diciendo, yo estoy dando mi voto, expúlsenlo. Y les está llamando, ahora ustedes también, juzguen y expulsen. Están poniéndose de acuerdo y dicen, entréguenselo a Satanás, para que Satanás trate con él, para que se salve su alma. Ese era el dictamen, eso fue el juicio, porque este hombre, ¿verdad?, estaba en una actitud muy dañina. La iglesia, hermanos, tiene una autoridad. No los pastores necesariamente, la iglesia. ¿Okay? La iglesia. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermanos, de tratar la iglesia de una manera ligera. Allí se estaba poniendo la iglesia de acuerdo. ¿Qué es lo que necesita esta persona? Porque su alma está en peligro. Necesita arrepentirse. Por lo tanto, hay que ponerlo fuera para que se arrepienta. Ahora, el segundo punto que quiero tratar aquí de este texto es que la iglesia debe procurar la santidad corporativa. Cuando habla de la levadura que fermenta toda la masa, les da la razón del por qué. Miren el versículo 7. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando está igualando el sacrificio de Jesucristo con el sacrificio del Cordero Pascual. Si ustedes recuerdan el libro de Éxodo, cuando venía la última plaga, la 10ª plaga, venía el ángel exterminador a matar a todos los primogénitos. ¿Y qué les dijo el Señor? Maten a un cordero, celebren una cena con esa carne y cómanse esa carne y hagan pan sin levadura. ¿Okay? Un pan sin levadura, sin que se levante, era una tortilla seca, ¿verdad? Y con esa sangre márquenlo en el dintel de la puerta para que el ángel pase por alto. Pascua significa pasar por alto. Él, donde ve la marca de la sangre, pasa por alto. Y dice, nosotros somos los que estamos adentro de la casa con la
pintura de la sangre en la puerta. El ángel a nosotros no nos toca. Nosotros hemos sido pasados por alto del juicio de Dios. Por eso ese libro de R.C. Sproul tan importante. ¿Salvados de qué? Salvados de la ira y la condenación de Dios. Entonces dice, si Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado, es para que nosotros vivamos en santidad. Ya fuimos librados de eso. ¿Qué andamos haciendo nosotros todavía queriendo la vida de los egipcios? Nosotros fuimos liberados del poder del pecado para vivir de una manera diferente. Nosotros ya no celebramos con la levadura de la malicia y la maldad, dice el versículo 8. Nosotros ya no celebramos con esa levadura, sino con la de sinceridad y verdad. Nosotros caminamos en la luz, nosotros debemos de caminar libres de esa atadura, libres de esa vida. ¿Okay? Por lo tanto, la disciplina es para los que están en la iglesia como miembros convertidos. No sé si se fijaron ahí que dice en el versículo 11, dice, os escribí que no anduvieras en compañía de ningún hermano, de ninguno que llamándose hermano. Él está haciendo una distinción, dice, en el mundo se pueden ustedes encontrar lo que sea. Dios va a juzgar el mundo. Dice, pero ustedes están adentro de la iglesia. Entonces ahí adentro de la iglesia, si hay gente que llamándose hermano, viven de esta otra manera, a esos los tienes que expulsar y ponerlos donde corresponde. ¿En dónde corresponde? Pues corresponde allá afuera, donde están los que viven así. La iglesia debe de procurar una santidad corporativa. ¿Okay? Yo a veces me topo con personas que me dicen, oye, vi que vino fulano de tal, vino a visitar aquí. Habla con él, dile que cambie, que se arrepienta. Yo digo, esa persona lo que necesita es el evangelio. Es como aquella vez que les he contado muchas, en una campaña, no me acuerdo en dónde, vino una persona conmigo y me dice, pastor, ore por mí. Más bien, pues sí, me dijo, ore por mi marido para que se le quite lo borracho. Yo le dije, hermana, ¿de qué le sirve que se le quite lo borracho a su marido si sigue en su pecado? O sea, su marido lo que necesita es la salvación de su alma, para que una vez liberado del poder del pecado, pues puede intentar con éxito librarse de su adicción. Pero lo que él necesita es la salvación de su alma, no que se le quiten sus malos hábitos. Sí, pero es que es borracho y que esto otro y me molesta y esto y se gasta el dinero y querían no tener las consecuencias. Pero hermanos, la gente del mundo lo que necesita es el evangelio, y la gente que está bajo disciplina lo que necesita es el evangelio. Porque probablemente una de dos, o estaban completamente cegados a su pecado y como este hermano que sabemos de Corintio, viviendo con su madrastra, pero sí era un creyente verdadero y tenía que arrepentirse, o no era un verdadero creyente y pensaba, se decía hermano, pero realmente no lo era. Y cuando fue puesto afuera le cayó el 20 de decir, caramba, o sea, los otros hermanos ya me pusieron afuera. Y nosotros, como somos buenas personas, ¿verdad? Nunca queremos poner a otra persona afuera. Sin embargo, lo mejor que le podemos hacer a una persona que está engañada es decirle la verdad. ¿Ok? Entonces, la disciplina es para aquellos que se dicen hermanos, pero que no viven como hermanos. Y hay personas aquí en la iglesia, hermanos, que no son hermanos. Están aquí, es más, pueden tener años aquí. Escuchan y escuchan y escuchan, pero realmente no son creyentes. Si ellos saben que no son creyentes, está bien que sigan viniendo. Yo te animo, si tú estás aquí, no eres cristiano, sigue viniendo, sigue escuchando, sigue pidiendo a Dios que tenga misericordia de tu vida. Pero si tú estás aquí
estás viviendo en pecado, no arrepentido, ni tienes intención de arrepentirte, ¿ok? Y piensas que eres cristiano porque estás viniendo a la iglesia, yo te voy a decir una cosa, estás engañado y estás en una posición más peligrosa que los que están afuera. Y si tu pecado es descubierto y es sacado y nosotros te ponemos afuera, es para que tú te arrepientas porque estás engañado. Realmente no eres creyente y te has perdido. Ahora, la iglesia necesita buscar santidad corporativa. Y yo una de las cosas que quiero que noten, hermanos, es que no solamente se trata de inmoralidad. Aquí el mismo Pablo menciona en el versículo 11, en efecto os escribí que si alguna persona, que no andes con ninguna persona que llamándose hermano, dice es una persona inmoral, sí, pero nomás es la primera. O avaro. ¿Habían ustedes pensado que la disciplina en la iglesia se debe aplicar a las personas que aman más el dinero que al Señor? O idólatra, que tenga otras cosas que las ponga en lugar de Cristo en su vida. O difamador, que hable mal de otros, que levante falsos. O borracho, que mantenga adicciones a su vida. O estafador, engañador. Esas cosas ni siquiera coman. La Biblia menciona de manera específica que la disciplina debe aplicarse a los inmorales, adúlteros, fornicarios, a los perversos sexuales, etcétera, a los adictos, a los disolutos, a los que son divisivos, difamadores, calumniadores, chismosos, murmuradores, contenciosos, etcétera, a los avaros, a los idólatras, a los que aman el dinero, a los engañadores, mentirosos, fraudulentos, falsos, de doble ánimo, a los que no trabajan, que son flojos, indisciplinados, desordenados, a los que blasfeman, los falsos maestros, los herejes, etcétera. La Biblia habla también de los inconstantes, los indisciplinados, los desobedientes, los que no buscan a Dios, los irreverentes, los malagradecidos, los envanecidos, los que tienen apariencia de piedad, pero no lo son. En otras palabras, hermanos, todo el pecado. Todo el pecado. A veces somos muy buenos para decir, no, esa persona anda bien mal. Y tú no andarás bien mal porque también andas señalando a las otras personas. Y ya te fijaste en tu corazón, ya te fijaste si no tienes engaño, o envidia, o celo, o juicio. Ya te fijaste si tú no estás murmurando, si estás siendo divisivo, si eres indisciplinado, inconstante, irreverente, si eres un ingrato con el Señor, un malagradecido. Dice Pablo, tengan cuidado. Dice, no andes señalando hasta que tu obediencia sea perfecta. Entonces, hermanos, necesitamos la corrección. Y yo lo que quiero es tomar este pasaje, no tanto para decir, vamos a empezar a traer disciplina a todos. No quiero que se asusten. No quiero que piensen aquí, ¿verdad? Que y entonces ahora lo que va a haber es una cacería de brujas, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí traigo una lista yo de 10 personas que ahorita por favor quiero que me vean al final del... El objetivo de la disciplina, hermanos, ¿qué es? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Este hermano se arrepintió, cayó en una tristeza tal que luego estos bárbaros de 1 Corintios, ¿verdad? Para empezar, 1 Corintios es la segunda carta que sabemos que Pablo, cuando menos la segunda que había escrito. Hay aparentemente 4 cartas de los Corintios. Nosotros conocemos la segunda y probablemente la cuarta, las que tenemos primera y segunda. Pero aquí dice, así como yo les escribí antes aquí, ¿verdad? En la segunda carta de los Corintios, Pablo dice, oigan, ya reciban al hermano, está ahí arrepentido y ustedes todavía no, queremos ver a ver si realmente te arrepentiste o no sé. Recíbanlo. Ya se arrepintió, ámenlo, vuélvanlo a incluir. El propósito es el arrepentimiento.
Por eso también en Mateo 18, ve y habla a tu hermano, repréndelo. Si te escucha y se arrepienta, gloria a Dios, ya ganaste a tu hermano. Gloria a Dios. ¿Ok? Pero hay un segundo beneficio. No solamente el arrepentimiento del hermano, el segundo beneficio es que la disciplina, la represión ayuda a la persona a reconocer si realmente es creyente. ¿Ok? Si realmente es creyente. Si tú vas y le dices algo a alguien, hermano, eso que tú estás haciendo está mal. Y esa persona te dice, pues sabes que sí, pero pues no me siento mal. O sea, yo pienso que no tiene nada de malo. Lo que le tienes que decir, oye, ¿y no será que realmente tú no te has entregado a Cristo Jesús? Y que lo que estoy viendo yo es que simplemente vives tu vida igual que como lo viven la demás gente. Tú lo que necesitas es a Cristo. Y tú necesitas pedirle al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado. Y esa es una oración que todos debemos hacer, hermanos. Señor, trae convicción de pecado. Muéstrame mis pecados ocultos. Señor, si yo necesito ser corregido, manda hermanos que me hablen. No me dejes engañado. No me dejes en mi propia arrogancia, Señor. No me dejes así. Trata conmigo ahorita pronto, Señor. Entonces, como conclusión, tengo 3 pensamientos finales. ¿Ok? Primero, no caigas en temor de pensar que entonces la iglesia se va a convertir en una cacería de brujas. No es así. Para empezar, la iglesia implementa disciplina, pero lo tratamos de hacer de la manera más amorosa y también discreta, porque no tenemos por qué andar publicando el pecado de los demás. Muchos reciben la disciplina, responden y se arrepientan y por ello le damos muchas gracias a Dios. Otros reciben la disciplina del Señor y lo que hacen es que dejan a la iglesia, se van. Por eso es que ustedes no ven, ¿verdad?, que públicamente estemos nosotros trayendo casos en donde personas están siendo expuestas en su pecado, porque la gran mayoría de ellos se van de la iglesia. Algunos se van y después vuelven y se arrepienten y nos piden perdón y regresan. Es muy raro, a menos de que sea una persona pública, que alguien pida perdón a la iglesia desde acá arriba. Usualmente cuando hay un arrepentimiento, una cosa así, animamos a las personas que lo hagan en un grupo representativo de la gente que los conoce, de la gente que se enteró de lo que estaba sucediendo en sus vidas. ¿Okay? Si tú no sabes de algo que está haciendo otro hermano por acá y no eres de su grupo de casa y no tienes relación, ni siquiera sabes cómo se llama, pues no tenemos por qué venir a informarte a ti. ¿Sabes qué? Que el hermano allá estaba pecando, pero ahora ya se arrepiente. O sea, no. Pero sí tal vez deben hablar con ese grupo de personas. Y eso a veces, ¿verdad?, es doloroso, pero esas personas entonces escuchan la confesión, escuchan su arrepentimiento y vienen alrededor de ahí y dicen, hermano, estamos contigo, te vamos a cuidar, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar a que sigas adelante en la iglesia. Y es un momento santo, son momentos hermosos cuando sucede todo eso así, ¿ok? Si queremos ser más diligentes en traer corrección y traer disciplina como iglesia, yo quiero que ustedes sean más celosos con esto, ¿ok? Y ya saben los pasos, los requisitos, lo que debes hacer. Si tú quieres ver más disciplina en la iglesia, lo que debes hacer es invitar corrección con los que están a tu alrededor. Ahora, segundo pensamiento. Tal vez me estabas escuchando y tú estás pensando que se le debería de poner en disciplina a una persona u otra persona. Estabas pensando en alguien y dije, ay, qué bueno sería que lo pongan en disciplina fulano de tal. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te mueve a pensar eso? ¿Es amor por esa persona?
Estás pensando, ay, ojalá le pusieran en disciplina a fulanito de tal. Es que me preocupa tanto su estado espiritual. Yo quiero que el hermano prospere. O más bien es una actitud de decir, ojalá le pongan en disciplina ese tal cual ahí que anda ahí de tremendo. Quiero que veas la diferencia. Porque si esa es tu motivación, el que necesita disciplina eres tú. ¿Ok? Lo que debe movernos es amor, no indignación ni juicio. Y lo que debes hacer, en lugar de estar pensando, es, ojalá lo pusieran en disciplina. Es decir, ¿cuál es el proceso? El proceso es que yo, que me doy cuenta, debo ir y hablar con él. Y ponerme a su lado. Y si tú dices, pero es que yo nunca le he dado ninguna muestra de amor, ni afecto, ni apoyo, entonces empiézale. ¿Verdad? Empiézale para que puedas ganarte su confianza y luego puedas hablar con él. Y por último, mi último pensamiento es para aquellas personas que se den cuenta o que sepan, que reconozcan que hay pecado no arrepentido en sus vidas. Ustedes están en pecado y no se han arrepentido. Hermanos, teman a Dios. Puede ser que nadie de nosotros nos demos cuenta. Puede ser que nadie aquí sepamos que tú estás en pecado. Pero el Señor sabe. El Señor sabe. Y es muy fácil para el Señor sacar algo a la luz. Y sabes una cosa, la Escritura dice que todo va a ser sacado a la luz. Busca tú mismo entregarte a Cristo, arrepentirte de tu pecado. Confiésalo, acércate con alguien y di, ¿saben que yo reconozco? Yo no me he entregado a Cristo, yo vivo en pecado, yo me entregué a Cristo y ahora he permitido esto en mi vida, tengo una relación ilícita, estoy haciendo esto, estoy cometiendo un fraude, o sea, qué sé yo. Si hay algo en tu vida que no está arrepentido, pídele al Señor que tenga misericordia de ti, confiesa tu pecado y abandónalo para que hayas misericordia de parte del Señor. El propósito del Señor no es hacerte daño ni castigarte, para eso castigó a Cristo. El propósito del Señor es salvar tu alma. Entonces, si ese es tu caso, déjanos ayudarte. Acércate con uno de nosotros para que podamos, o con alguien que le tengas confianza aquí en la iglesia, para que hables y abras eso antes de que gane ventaja sobre ti el enemigo, o que el Señor saque su vara, que está grandota, y te tenga que dar un azote que te va a doler. Amén.